Buenos días, damos apertura a esta mesa de seguimiento en Guaía. La sesión se organizará en 4 bloques. Primero, avance de compromisos. Segundo, intereses de cada actor. Tercero, estrategia de RSE con indicadores. Y cuarto, ruta de decisiones. Mi función será facilitar el diálogo y asegurar acuerdos medibles. Gracias, Laura. Para la autoridad local es fundamental que cualquier actuación se ajuste al marco colombiano Ley 99 de 1993, que organiza el SINA, Código de Minas Ley 685 del 2001 y su régimen de licenciamiento. Gracias, Viviana, por precisar el marco con ese piso regulatorio claro. Invito a la voz comunitaria para conocer prioridades y expectativas. Gracias. Desde la comunidad buscamos empleo digno y participación efectiva, con el agua primero. Además, que la información sea pública y verificable, tal como promueve el Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información y participación. Tomamos nota, la participación y la transparencia que menciona Natalie son coherentes con los mecanismos de seguimiento que exige la licencia ambiental. Desde la empresa presentamos avances y proponemos metas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el COMPES 3918 de 2018. Y en Colombia marca la ruta para implementar la Agenda 2030. Nuestra propuesta aterriza esas metas en indicadores de contratación local, compras del territorio y gestión del agua. Gracias, Diana. Pasemos ahora al ámbito internacional para asegurar que nuestra coherencia es global y no solo nacional. Con gusto conectaré lo acordado aquí con los compromisos internacionales, consulta previa conforme al convenio 169 de la OIT y acción climática en el marco del Acuerdo de París. La idea es que las decisiones que hoy queden coherentes con estos estándares. Para enmarcar la conversación, recordemos los acuerdos de la primera mesa: monitoreo independiente del agua con reportes abiertos, convenio con el hospital y brigadas quincenales, metas económicas locales, 60% de contratación, 30% de compras y 20 becas, comité paritario con ruta de consulta previa cuando aplique y mesa de convivencia con canal confidencial sin represalias. Hoy verificamos avances y, si es necesario, ajustamos metas y responsables. Viviana, ¿podría situarnos en el marco nacional? Gracias, Viviana. Desde la comunidad, las decisiones deben tomarse de manera conjunta y con acceso oportuno a la información. El Acuerdo de Escazú respalda participación y transparencia, y cuando el proyecto afecte directamente a un pueblo indígena, rige la consulta previa del convenio 169 de la OIT. A partir de ahí, solicitamos que la empresa traduzca estos estándares con metas y reportes verificables. Diana, ¿cómo integrarán estos criterios a la gestión? Con gusto. La continuidad empresarial depende de cumplir la normatividad y sostener la licencia social para operar. Proponemos indicadores y reportes alineados con la Agenda 2030 y con los ODS, empleo y compras locales, salud y seguridad y gestión del agua con verificación independiente. Para asegurar coherencia con los compromisos del país, necesitamos el enlace internacional. Gabriela, ¿puedes ubicarlo? Claro, el Acuerdo de París compromete a establecer metas de mitigación y gestión de riesgo climático. En Guaya, esto se debe traducir en objetivos de eficiencia energética e hídrica con reporte público. Así que lo que acordemos aquí se alinea con los compromisos internacionales del Estado. Gracias. Con ese mapa común, marco nacional, participación garantizada y métricas coherentes con ODS y París, pasamos a identificar los intereses de cada actor para compatibilizar en la etapa de acuerdos. Resumiendo lo que ya expusimos, la comunidad prioriza agua segura, participación efectiva y datos abiertos, tal como establece el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación, CEPAL 2023, que se originó bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la debida diligencia del Pacto Global de Naciones Unidas. Con este mapa común propongo traducir estos índices verificables dentro del RSD. De acuerdo, para asegurar una coherencia local global, cada compromiso debe tener indicador, meta y reporte público trimestral. Y lo verificaremos con su alineación con la ODS, PNUD, la COMPES 3918 y el Acuerdo de París. Si están de acuerdo, avanzaremos a detallar la RSE por ejes, agua, empleo y compras locales y clima. Con el mapa común que acabamos de acordar, pasemos a cómo se implementa. La estrategia de responsabilidad social empresarial queda en 4 ejes medibles: agua y salud, empleo y compras locales, gobernanza y participación, y clima y huella ambiental. Cada eje tendrá un indicador, una meta, una fecha y un responsable y una evidencia. Así conectamos territorio y estándares como los Objetivos de Desarrollo Sostenible del BNUD. El COMPES 3918 del Departamento Nacional de Planeación, que es de 2018, y el Acuerdo de París de 2015, que se enmarca en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gracias, Laura. Presento los compromisos concretos. El primer eje es agua y salud. Lo mediremos con los puntos de suministro y los hogares con filtros. La meta es ambiciosa: 100% de hogares priorizados con agua segura en solo 3 meses. Reportaremos esto de forma mensual y pública. Esto se alinea con el ODS de las Naciones Unidas sobre agua limpia y saneamiento y con la Ley 99 del 93 en prevención y control. El segundo eje es empleo y compras locales. Las metas son 60% de contratación local en 3 meses y 30% de compras locales en 6 meses. Esto sigue el ODS de trabajo decente y la Agenda 2030 definida en el COMPES 3918.
El tercer eje es gobernanza y participación. Nuestros compromisos son crear un comité paritario, comunidad, empresa y alcaldía, publicar los datos del agua en un canal abierto y establecer un canal confidencial sin represalias para quejas. Todo coherente con el acuerdo de Escazú y con la consulta previa según el convenio 169 de la OIT. Finalmente, el cuarto eje es clima y huella ambiental. Mediremos el consumo energético, las emisiones operativas y el uso del agua por unidad producida. Las metas son una reducción anual con trayectorias compatibles con el Acuerdo de París y la adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas. Reportaremos esto de forma pública y trimestral. Gracias, Diana. Desde la alcaldía validamos la lógica de indicadores y metas, siempre que se sujete al licenciamiento y al control de vertimientos vigentes. Además, necesitamos que la información sea pública y comprensible. Se activa la consulta previa del convenio 169 de la OIT. De acuerdo, para que las personas confíen, necesitamos dos salvaguardas. Primero, no represalias a quien reporte una queja. Y segundo, que los datos del agua y de empleo y compra salgan mensualmente y se covaliden con la comunidad. Así vemos si las metas del COMPES 30 y 9, 18 y de los ODS se están cumpliendo aquí, no solo en el papel. Y para cerrar la coherencia con lo global, sugerimos que la empresa publique su matiz RSE y ODS con indicadores, metas, fechas y responsables y que la vincule a su ruta de clima bajo el Acuerdo de París. Esto es lo que nos piden los marcos internacionales de las Naciones Unidas, como el PNUD y el Pacto Global, y lo que Colombia ya operativizó en el COMPES 39-18. Perfecto. Entonces la RSE queda aterrizada en 4 ejes con metodologías. Indicador, meta, fecha y responsable y evidencia pública. Si no hay objeción, entonces abrimos el bloque de políticas, leyes y regulaciones, empezando por el contexto nacional y luego el internacional. De acuerdo. Sin reiterar lo ya expuesto, en Colombia nuestra operación se rige por 3 pilares legales fundamentales. Tenemos la Ley 99 del 93, el Código de Minas y el Decreto 2041 sobre licenciamiento. En la práctica, esto significa tener una licencia ambiental vigente con su plan de manejo ambiental aprobado, hacer un control riguroso de vertimientos y publicar todos los actos y reportes que correspondan. Eso es el marco legal bajo el cual deben operar en Guaya. Gracias, Viviana. Para que quede claro cómo esta ley se aterriza en la gestión de la empresa, Diana, por favor, explícanos cómo lo operativizan. Con el mismo enfoque de aplicación, primero el Acuerdo de Escazú lo traducimos en un tablero público mensual sobre el estado del agua y el registro de todas las actas de participación. Segundo, el convenio 179 de la OIT nos exige la activación de la consulta previa cuando aplique y llevamos un registro claro de cada una de sus etapas. Y por último, el Acuerdo de París se cumple mediante el establecimiento de metas de eficiencia energética y agua, con reporte trimestral y verificación externa. Con el marco legal aplicado y las responsabilidades ya definidas, damos por cerrado este bloque. Pasemos a las conclusiones sobre los intereses y posturas de los actores para dejar el rumbo completamente claro. Desde el lado empresarial, esto se traduce en debida diligencia y reportes ESG públicos. Viviana, ¿cuál es la postura definitiva de la alcaldía frente a estos requisitos? Gracias, Laura. Desde la alcaldía nuestra postura es condicionada y transparente. Tenemos continuidad solo con evidencia de agua segura. El cumplimiento total de las licencias y la activación de la consulta previa del convenio 169 de la OIT cuando aplique. La clave es el monitoreo. Todo deberá medirse con indicadores y publicarse trimestralmente. Si un monitoreo independiente muestra daño, la operación se suspende inmediatamente, se corrige y se toma la decisión final en mesa. Es una postura clara y basada en la evidencia local. Gabriela, para cerrar esta ronda de posturas, ¿cómo mantenemos esta trazabilidad local de Diana conectada con las expectativas del marco global? Por supuesto, para que lo local dialogue con lo global, mantendremos la alineación con los objetivos de desarrollo sostenibles, los 10 principios del Pacto Global y los compromisos del Acuerdo de París. Con esta trazabilidad internacional, la empresa conserva el financiamiento responsable, la autoridad asegura las garantías y la comunidad cuenta con la participación efectiva. Perfecto. Concluimos entonces que los requisitos de confianza quedan establecidos en 3 puntos. Participación vinculante, métricas públicas y verificación independiente. Con esto abrimos el bloque de propuestas para la continuidad o no continuidad de la extracción de Guaía, definiendo condiciones responsables y cronograma. Para ordenar la decisión, propongo 2 rutas distintas, pero que comparten el mismo punto de partida obligatorio. Primero, las medidas comunes para cualquier escenario. Una línea base en agua, salud, biodiversidad y usos culturales. Un protocolo de consulta previa, culturalmente pertinente. Un panel técnico e independiente que tenga auditoría trimestral y un canal confidencial y seguro para quejas. Gabriela, ¿cómo encajan estas bases comunes en los estándares internacionales que hemos discutido? Esencialmente, Laura, estas medidas garantizan la coherencia con los estándares. La consulta previa está amparada por el convenio 179 de la OIT y los derechos de acceso a la información y participación por el Acuerdo de Escazú. Ambas exigencias deben quedar activas desde este momento. De acuerdo con Gabriela, desde la alcaldía refrendamos esas condiciones internacionales y añadimos nuestro control regulatorio nacional. Título minero vigente, licencia ambiental y seguimiento a vertimientos conforme a la Ley 99 del 93 y el Código de Minas. Sin ese piso regulatorio no procede siquiera la discusión sobre la continuidad.
Con este marco estricto presento la ruta A, la continuidad condicionada. La empresa se compromete a financiar el plan hídrico, plantas de tratamiento y recirculación y asume metas concretas. Reducir la huella hídrica en un 50% y las emisiones de CO2 en un 30% para 2027. Destinar al menos un 30% del gasto a compras locales y garantizar reportes trimestrales y datos abiertos. Las metas son ambiciosas, Diana. Como comunidad acompañamos la ruta A, pero con cláusulas claras, protección de nacimientos y sitios sagrados, la figura de guardianes ambientales con participación de veredas y la activación inmediata del mecanismo de detener, corregir y retomar ante cualquier evidencia de daño. Natalie, para objetivar esta evidencia de daño que mencionas, necesitamos umbrales de decisión. Sugerimos usar umbrales sanitarios de la OMS para la calidad del agua y límites sanitarios claros para la morbilidad. Si estos umbrales se superan, es lo que activa inmediatamente la ruta B. Exacto. Paso entonces a la ruta B. Suspensión y transición. Esta aplica si no hay consentimiento libre, previo e informado. Válido. Si se superan los umbrales sanitarios o ambientales que mencionó Gabriela, o si la comunidad rechaza las condiciones, incluyó la moratoria, ampliaciones, un fondo de transición para ingresar y capacitación, una restauración ecológica con metas claras, por ejemplo, 25 hectáreas y atención sanitaria reforzada. En esa ruta B, la empresa asume los pasivos de forma responsable. Financiamos el fondo de transición, cubrimos la mitigación ambiental y mantenemos la transparencia de datos durante toda la moratoria. Y el gobierno en ese escenario garantiza la protección social, la asistencia técnica y las sanciones por incumplimiento, además de coordinar la reconversión productiva del territorio. Con esto damos por finalizada la mesa, que ha acordado medidas comunes obligatorias, ruta A, continuidad condicionada, si se cumplen consulta previa y umbrales, ruta B, suspensión y transición, si no se cumplen, hoy mismo circulo el acta con la matriz de responsables, metas y fechas para firma y en 7 días publicaremos el tablero de seguimiento y en 30 días nos reunimos para revisar avances. De acuerdo.